Hola, vamos a estar viendo los problemas de transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ya se vio el tema en videos anteriores y se vio un ejemplo. Pero para que no se confundan al momento de hacer los problemas, les voy a explicar los diferentes tipos de problemas que se nos pueden presentar. Dentro del tema vimos un ejemplo sencillo que quedaba en el primer cuadrante. Vamos a ver otros ejemplos. Comenzamos con este vector. Nos da un vector de 340 metros sobre segundo a 98 grados. Ya vimos cuáles son las fórmulas para la transformación. Las voy a anotar aquí. Para la componente en x es igual al vector resultante o magnitud por el coseno del ángulo. Y para la componente en y es el vector resultante o magnitud, pero ahora por seno del ángulo. Para que lo vean más claro lo voy a poner en colores. Vector resultante es verde y el ángulo va a ser azul. Entonces, queremos encontrar la componente en x. La componente en x es vector resultante 340 por coseno del ángulo que son 98. Si lo ponemos en la calculadora, la componente en x nos da menos 47.31 con unidades de metros sobre segundo. Esa es la componente en x. Ahora, ¿cómo encontramos la componente en y? Con la fórmula que ya conocemos. Componente en y es igual a la magnitud, que son 340, pero ahora por seno del ángulo, que son 98. Igual, lo ponemos en la calculadora. 340, recuerden que en la calculadora seno aparece como sin, S-I-N. Entonces escribimos 340 sin 98 y nos da 336.69 metros sobre segundo. Ya obtuvimos la componente en x y la componente en y. Y nos pide encontrar el cuadrante. Para encontrar el cuadrante es recomendable dibujar las componentes. Tenemos nuestro plano. Sabemos que hacia la derecha son x positiva, hacia la izquierda son x negativa, hacia arriba son y positivas y hacia abajo son y negativas. Empezamos con la componente en x y observamos que es signo negativo. Vamos a escribir una línea recta en el eje negativo de las x. Ahora observamos la componente en y. La componente en y es positiva. Ponemos una línea en el eje positivo de las y y trazamos nuestro triángulo. Ese es el triángulo que tenemos. Como vimos en los videos anteriores, sombreamos la parte donde se localiza ese triángulo. Ahora falta encontrar el cuadrante. Recuerden que los cuadrantes se empiezan a contar a partir del eje x positivo y de manera antihoraria. Por lo tanto, este sería el cuadrante 1, este sería el cuadrante 2, este sería el cuadrante 3 y este sería el cuadrante 4. Por lo tanto, para este problema se localiza en el segundo cuadrante. Este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos el siguiente vector. 1920 newtons a 320 grados. Ya sabemos las fórmulas, ya no las voy a anotar. Si tienen duda de las fórmulas, le pueden regresar al video. Para la componente en x sería vector resultante o magnitud 1920 por coseno de 320. Si lo ponemos en la calculadora, nos da 1470
3.8 newtons. Y para la componente en Y sería igual magnitud 1920, pero ahora por seno del ángulo, seno de 320. Lo hacemos en la calculadora y nos da menos 1234.15. Encontramos el cuadrante, trazamos el plano y checamos los signos. La componente en X es positiva, va en el lado positivo de las X. La componente en Y es negativa, va en el lado negativo de las Y. Trazamos nuestro triángulo, encerramos ese triangulito y vemos que se localiza en el cuarto cuadrante. Vamos a analizar otro problema. Ahora tenemos un vector de 15 metros sobre segundo cuadrado a 215 grados. Obtenemos la componente en X, 15 por coseno de 215. Eso en la calculadora nos da menos 12.28 metros sobre segundo cuadrado. Y para obtener la componente en Y sería 15 seno de 215, que en la calculadora nos da menos 8.6 metros sobre segundo cuadrado. Nos pide encontrar el cuadrante. De la misma manera, dibujamos los componentes, el signo de las componentes. Para la componente en X es negativa, trazamos una línea en el eje negativo. La componente Y también es negativa, trazamos una línea en el eje negativo. Tenemos nuestro triángulo y si nosotros encerramos ese triángulo, observamos que se encuentra en el tercer cuadrante. Ya analizamos cómo quedarían en los cuatro cuadrantes estos vectores, pero también nos lo pueden representar mediante puntos cardinales. Por eso vamos a hacer algunos problemas. Tenemos el problema 4, 590 metros sobre segundo, que su dirección sería al sureste. Hay que transformar de punto cardinal a ángulo. Y en este procedimiento, pues primero checamos los cuadrantes. Sabemos que los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. El sureste se localiza exactamente a la mitad entre el sur y el este. Sabemos que cada cuadrante son 90 grados, por lo tanto la mitad serían 45. Y el ángulo que vamos a estar manejando, les recuerdo que es el que empieza a partir del eje X hasta la magnitud. ¿Cuánto equivale? Son 90, lo voy a poner en otro color. 90, 180, 270, más 45 serían 315 grados. Y pues aquí a simple vista vemos que se localiza en el cuarto cuadrante. Analizamos las componentes. Componente en X es igual a 590 por coseno de 315. Eso en la calculadora nos da 417.19 metros sobre segundo. Y la componente en Y sería 590 por seno de 315. De igual manera en la calculadora nos da menos 417.79 metros sobre segundo. Y como desde un principio habíamos obtenido el cuadrante, este problema ahí finaliza. Recuerden, siempre que les den puntos cardinales, tienen que convertirlo a grados. Si acaso tienen alguna duda de dónde se localizan los puntos cardinales, lo pueden buscar en Google.
Simplemente en Google, en el buscador, pongan puntos cardinales. Y ya un último problema, nada más para que quede de repaso. Problema 5. Tenemos 945 dinas al oeste. Es un punto cardinal. Tenemos norte, sur, este, oeste. Entonces sabemos que a partir del eje positivo de las X hacia el oeste son 180 grados. Y de la misma manera, este sería el vector resultante. Si nosotros trazamos aquí, sabemos que se encuentra en el segundo cuadrante. Ya encontramos el cuadrante, ahora hay que encontrar las componentes. Componente en X sería 945 coseno de 180, que en la calculadora da lo mismo. 945 pero con signo negativo. Dinas, que son las unidades. Y la componente en Y sería 945 seno de 180. La componente Y sería 0. Cuando el vector resultante nos da 0, no es necesario escribir las unidades. Para cualquier otro valor, sea positivo o negativo, sí es necesario escribir las unidades. Con esto acabamos un repaso de los diferentes tipos de problemas que nos pueden venir en la transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Igual, si tienen alguna pregunta o duda, pueden enviar correo, pueden escribir en los comentarios y yo les responderé.